Hola a todos y a todas. En esta ocasión vamos a realizar otro ejercicio de selectividad. Lo mismo que os dije antes, mucho texto. No abrumaros con el texto, ¿vale? Porque al final os tenéis que quedar con los dos o tres datos que aparecen, ¿vale? Igualmente voy a leer el enunciado. Entonces nos dice: Hidrobio es una marca de un preparado en polvo para elaborar suero bebible que se utiliza para rehidratar a pacientes con gastroenteritis. El suero se prepara disolviendo un sobre de hidrobio en 1 litro de agua. La marca comercializa 3 tipos de sobres, de sabor a naranja, fresa o limón. El contenido de cada sobre reacciona químicamente con el agua, produciéndose en esa reacción un determinado principio activo en cantidad variable en función del tiempo, de manera que la tasa de variación instantánea de la cantidad en principio activo medida en miligramos hora viene dada por la siguiente función. Entonces, primer dato, nos dice que entonces nos dan C de t, que es igual a 3 medios por t menos t al cuadrado partido 2, y eso representa la tasa de variación instantánea de la cantidad de principio activo. Cuando nos hablan de tasa de variación instantánea, hace referencia a la derivada de la función que nos dice a continuación, que en este caso es la cantidad de principio activo. Entonces, esto representa la derivada de la cantidad de principio activo. Vale. Entonces, esta tasa de variación depende del tiempo, que el tiempo nos dice que viene dado en horas, ¿vale? Y luego, esta tasa, o sea, la cantidad de principio activo, la tasa de variación instantánea de principio activo, nos dice que viene medida en miligramos por hora, ¿vale? Entonces, esta C viene medida en miligramos hora. Esos son datos importantes. Y luego nos dice que la cantidad de principio activo presente en la disolución potencia además el sabor del preparado, de forma que a más cantidad de principio, pues más intenso es el sabor, ¿vale? Vale. Entonces, ahora sí que nos vamos a los apartados. En el apartado 1A nos dice: indica la cantidad de principio activo al cabo de 60 minutos de haber sido preparado el suero. Es decir, nos pide la cantidad de principio activo. Entonces, esa función le vamos a llamar C mayúscula de t. Lo mismo, nosotros sabemos que la C minúscula es la derivada de la cantidad de principio activo. Es decir, si yo derivo la cantidad de principio activo, obtengo la tasa de variación instantánea de la cantidad de principio activo. Es decir, obtengo C de t. Entonces, cuando yo quiero obtener la cantidad de principio activo, lo que tengo que hacer es el proceso inverso a la derivada, que es decir, es la integral. Entonces tendremos que calcular la integral de C de t diferencial de t. Si se fijáis, este primer apartado es muy parecido al del ejercicio anterior. Entonces, pues lo resolvemos igual. Entonces, resolviendo esta integral, pues obtenemos lo siguiente, ¿vale? Entonces, igual sacamos la constante, en este caso, sale fuera, y separamos la integral de t menos la integral de t cuadrado partido 2. Entonces, resolviendo, bueno, si lo hacéis, pues al final queda que la cantidad de principio activo quedaría de esta forma. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es cuánto vale la constante, o cómo podemos sacar el valor de la constante. Entonces, en este caso, si se fijáis en el enunciado, nosotros no nos dicen nada sobre el dato inicial, pero sí que, bueno, en este caso, como no nos dicen nada, lo que vamos a hacer es, pues, en el tiempo igual a 0, la cantidad de principio activo, pues va a ser 0. Entonces, vamos a tomar como referencia el punto cuando la t vale 0, sabemos que la cantidad pues va a ser 0 también. Entonces, de esta forma, tenemos que C de 0 va a ser igual a 0. Bueno, y si sustituimos aquí en la función, pues nos va a quedar que la C vale 0. ¿Vale? Obteniendo que C de t es 3t cuadrado partido 4 menos t al cubo partido 4. Y ahora sí que podemos irnos al apartado A.
que nos pide, bueno, a calcular el apartado A. Entonces el apartado A en realidad nos dice que calculemos la cantidad de principio activo tras los 60 minutos. Entonces a nosotros nos dan que es 60 minutos. Pero es muy importante que a nosotros el tiempo t nos lo da en horas. Por lo tanto, en nuestro caso la t no valdría 60, sería 1. Entonces lo que nos está pidiendo es calcular c de 1. Pues lo obtenemos. Sería sustituir, quedaría 3 por 1 al cuadrado, que es 3, partido 4, menos 1 elevado a 3, que es 1, partido 4. Es decir, esto valdría 3 menos 1, 2, 2 cuartos, que es lo mismo que 1 medio. Y ahora es muy importante que cuando veis la solución, se fijéis siempre en qué medimos, en este caso, la cantidad de principio. Entonces nos dice que es miligramos por hora. Entonces, pues nosotros en este caso la solución sería 1 medio o 0,5 miligramos. Ya tendríamos el apartado A. Ahora si seguimos, el apartado B nos pide, va aumentando la cantidad de principio activo a lo largo de las 3 primeras horas. ¿Por qué? Entonces, como nos pide que si va aumentando o no la cantidad de principio activo, lo que tenemos que calcular es la derivada del principio activo. Pero, acordaros que eso ya no lo dan. La derivada es esto. Vale, entonces, o ahorrar o hacer la derivada, ¿vale? Si caéis, perfecto. Si no, pues bueno, tenéis que hacer un pasito más, pero tenéis que caer, ¿vale? Entonces, lo que me está pidiendo en el apartado B es que calcule el crecimiento del crecimiento, es decir, si va aumentando. Entonces, como tendríamos que hacer que C de t sea 0, o sea, C', de t sea 0, pues nosotros sabemos que eso es C de minúscula de t igual a... Es decir, en este caso serían 3 medios por t menos t al cuadrado partido 2. Y eso lo igualamos a 0 y despejamos. El 3 medios que está multiplicando pasa dividiendo, se cancela. Entonces nos queda t menos t elevado a 2 partido 2 igual a 0. Sacamos factor común t. Eso nos queda t por 1 menos t partido 2. Si esto lo igualamos a 0, nos sale por un lado que una solución es t igual a 0. Y por otro, que 1 menos t partido 2 es igual a 0. Despejando nos queda que 1 tiene que ser igual a t partido 2. Y el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, por lo tanto t vale 2. Hacemos la tabla, tenemos el 0, el 2 y bueno, pues por ahí quedaría el más infinito. Entonces estudiamos el signo de la derivada. Si estudiamos el signo nos queda que a la izquierda de 2, entre 0 y 2, pues cogemos el 1, daría positivo, es decir, crece, pero a partir de 2 decrece, porque es negativo. Entonces, si nos vamos a la pregunta, que a nosotros nos pedía que si va aumentando la cantidad de principio activo a lo largo de las 3 primeras horas, pues sería que no. A lo largo de las 3 primeras horas no. No aumenta de 0 a 2 horas. Posteriormente disminuye. Vale, y ahora nos faltaría el apartado 1C. Vamos a verlo. Vale, en este apartado, lo que os he dicho al principio, demasiado texto. Pero bueno, vamos a leerlo. Se ha observado que para conseguir que los menores de 5 años ingieran el suero más fácilmente, lo mejor es disolver un sobre con sabor a fresa y darle el primer vaso en el momento en el que el sabor de la disolución sea más intenso. Entonces, ahí está la clave. De si nos dice que sea más intenso. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando el sabor es máximo. Vale. Es decir, la cantidad de principio activo va a ser máxima. Entonces, nos pide cuándo le daría el primer vaso de suero a una niña de 4 años. Determina cuál será la cantidad de principio activo en el litro de suero en ese momento, ¿vale? Entonces nos está pidiendo que calculemos el momento en el que es máximo el sabor intenso o la cantidad de principio activo, ¿vale? Entonces lo que nos está pidiendo es que calculemos el máximo.
Simplemente hay que caer en eso, que al referirse a ser más intenso, lo que nos está pidiendo que es el punto máximo, ¿vale? Entonces, como ya lo tenemos calculado en el apartado anterior, el máximo, si se fijáis, aquí en la tabla, se obtiene cuando la t vale 2. Y pues para calcularlo, pues lo que tenemos que hacer es sustituir en la c de t. Es decir, tendríamos que calcular c de 2. Vale, entonces nosotros tenemos que la cantidad de principio activo venía dada como c mayúscula de t igual a 3t cuadrado partido 4 menos t elevado a 3 partido 4. Entonces si sustituimos, pues sería donde ponga t ponemos 2. 3 por 2 al cuadrado partido 4 menos 2 elevado a 3 partido 4. Aquí 2 elevado a 2 vale 4, por lo tanto este se cancela con este. 2 elevado a 3 vale 8, 8 entre 4, 2. Entonces esto nos queda 3 menos 2, que esto sería 1. Entonces, ¿cuándo le daría el primer vaso de suero a una niña de 4 años? Pues sabemos que se lo daríamos a las 2 horas. Y determina cuál será la cantidad de principio activo en el litro de suero en ese momento. Pues la cantidad será 1 miligramo. Vale, entonces, bueno, la solución final la podríamos escribir como sigue. Lo daríamos de la siguiente forma. Le daríamos el vaso de suero a las 2 horas y la cantidad de principio activo en ese momento es de 1 miligramo. Y ya habríamos terminado. Este es un poco más complejo, pero porque hay que caer en este caso, que la disolución sea más intensa, es que nos pide el máximo. Y luego hay que saber que cuando pide la tasa de variación instantánea se refiere a la derivada. O sea, cuando dan esa cantidad hay que saber que es la derivada. Entonces siempre hay que integrar, si os piden en este caso, la cantidad de principio activo.